Voy a predicar el Salmo 13, del 1 al 6. Hay momentos de nuestra vida donde nosotros podemos pensar que Dios esconde nuestro rostro de nosotros, mientras podemos pasar por ciertas circunstancias en nuestra vida. Parecería como que Dios no nos escucha, no nos ve. Pareciera como que si Dios es indiferente a lo que estamos pasando, a esa aflicción. Es como que Él no interviene, como que Él no hiciera nada a nuestro favor. Y esto nos carga, esto carga nuestro corazón más que cualquier cosa en nuestra vida. Por esa razón, cuando la prueba dura mucho, está la tentación corriente de pensar que va a durar siempre. Y aquellos que hace mucho tiempo están sin gozo empiezan a estar sin esperanza. Y esto es la situación la que vamos a ver del Salmo 13, por la cual estaba pasando el rey David, el cual escribió este salmo, que nos muestra y refleja cómo Dios trata con sus hijos y en donde podemos vernos identificados en ciertas circunstancias que podamos pasar, pero a la vez tener esperanza en nuestro Dios que es fiel en medio y a través de las pruebas en nuestra vida. Por eso titulé este salmo: a veces Dios hace un silencio, pero nunca nos abandona. A veces Dios hace un silencio, pero nunca nos abandona. Lo leemos. Dice: plegaria pidiendo ayuda en la aflicción, al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Vamos a ver tres cosas en este salmo. Primero, versículo 1 y 2, el silencio en la aflicción. Segundo, versículos 3 y 4, la necesidad de nuestra dependencia hacia Dios. Tercero, versículos 5 y 6, la fidelidad de Dios. El silencio en la aflicción. Lo que primero podemos ver es que David estaba pasando por una aflicción. Estaba en medio de una prueba que le estaba haciendo sufrir. Puede ser que haya sido por causa de Saúl, aún de su hijo Absalón. Y el rey David, en medio de esta aflicción, le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a hacer silencio? Y lo hace 4 veces. Él se preguntaba por qué la demora de Dios en su ayuda. Esto nos indica la impaciencia humana frente al silencio de nuestra vida. A veces cuando el creyente sufre, pareciera que Dios no hace nada y empieza a dudar. Y la angustia se apodera de él, ya no siente la comunión con Dios como antes. David se preguntaba por qué ese silencio de Dios. ¿Nunca vendría ayuda para librarles de las 4 cargas terribles que le aplastaban? Versículo 1, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Él sentía como si Dios le hubiera olvidado. ¿No es así a veces como nos sentimos? Segundo, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Él se consideraba apartado del favor de Dios. Es como si Dios no nos quisiera ayudar. Tercero, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Cada día experimentaba depresión profunda en el alma. Es algo que nos agobia. Cuarto, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Él sufría la humillación constante de estar del lado derrotado. Esto nos desanima y nos saca la esperanza. Esta era la situación de David, la que estaba pasando, pero lo hermoso es que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Eso es lo hermoso de esto, de pasar por pruebas, porque debemos comprender que si Dios hace silencio en el sufrimiento, es con un propósito. Siempre hay un propósito. Deuteronomio 8:16 nos habla cómo Dios trató con Israel en el desierto. Y Él les dice: yo te afligí, yo te probé para la postre hacerte bien. Hay un propósito. ¿Y esto a qué nos lleva? A ver la necesidad de nuestra dependencia. A pesar de la debilidad de la carne, el salmista busca a Dios, es una búsqueda de Dios. Nunca debemos permitirnos formular ninguna queja, sino
las que nos pongan de rodillas. Mira, le dice él, considera mi situación, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Lo que le está diciendo, dame nueva vida en esta situación, para que no diga, mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Si el enemigo vence, Dios será deshonrado, pero David quiere que Dios sea glorificado en la victoria. Si dependemos de Dios, nuestros enemigos serán derrotados. Y nosotros sabemos que tenemos muchos enemigos. Y a veces estos enemigos nos quieren desanimar como David. Pero ¿cuáles son nuestros enemigos? Pues tenemos el pecado, la carne, o se puede decir el mundo y el diablo. Ahora, si nosotros dependemos de Dios, vamos a poder vencer estos enemigos. Porque esto es lo que nos quiere desanimar. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que ir en oración ante Él, como hizo David, y rogar por su favor, porque esto es agradable al Señor. Él usa las circunstancias para traernos hacia Él en dependencia. Esto es necesario. Dios anhela que roguemos su intervención. Es el deseo de Dios. Dios es el único que nos entiende. Él es el único que nos puede ayudar. Y Él nos responde cuando vamos ante Él en fe y dependencia, por lo cual vemos su fidelidad. Él nos muestra su fidelidad. El Salmo 73, 28 dice, el acercarme a Dios es el bien. El Salmo 34, 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios nos lleva a eso, quiere que nos acerquemos a Él. Y al acercarnos a Él, vemos su fidelidad. Versículos 5 y 6. Mas yo, en tu misericordia, he confiado, dice David. Al verse la trayectoria de la fe del salmista en esta porción, podemos contemplar cómo él pasa por la prueba, por la angustia y la duda, pero al ir en dependencia y confianza ante el Señor, él está ahora seguro que Dios le contestará. Y su fe tiene buena base, y no es en sí misma ni en él, sino en la maravillosa misericordia de Dios. Por eso dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Ahora, ¿qué es la misericordia? Es la bondad infinita de Dios. Es su gracia maravillosa, es su amor bondadoso. ¿Y esto qué nos muestra? ¿Cómo es Dios? Nos muestra cómo es Dios. David conocía la misericordia de Dios. Y vemos cómo los salmos nos muestran esta misericordia. ¿Cómo es la misericordia según los salmos? La misericordia es maravillosa. Nos persigue todos los días. Llega a la tierra, llega hasta los cielos. Es preciosa, es grande, es mejor que la vida, que no ha cesado, es eterna, es más grande que los cielos, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Gloria a Dios. Por esa razón, él confía en Dios y él cree que la respuesta está en camino. Y el Señor llena de gozo su corazón y así brota la confianza de nuevo en la vida. Él se arroja sin reservas a la misericordia y cuidado de su Redentor. Estamos viendo el poder de la fe y lo bueno que es acercarse a Dios. Es bueno acercarse a Dios. Si llevamos nuestras preocupaciones y luchas ante el trono de la gracia y lo dejamos ahí, nos iremos como Ana. ¿Cómo como Ana? Primera de Samuel 1:18 dice que Ana estaba afligida y ella estaba cargada. ¿Y qué hizo? Fue ante Dios y derramó su corazón. ¿Y cómo se fue? Y no estuvo más triste. Eso hace Dios cuando vamos ante Él y dejamos la cara. Así como hizo Ana. Es algo maravilloso. La fe y la misericordia de Dios llena nuestro corazón de alegría y nos consuela. Porque el gozo y la paz, dice Romanos 15:3, es en el creer. Debemos creer en la misericordia de Dios, debemos confiar en su amor bondadoso y renunciar a todas las esperanzas que no sean en la gran misericordia de Dios. Y como respuesta a la bondad y al gozo que Dios puso en la vida de David, él alaba a Dios. Fíjense el versículo 6 lo que dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Él dice, porque me ha hecho bien, Dios me ha favorecido. Eso está diciendo David. Él me ha favorecido, Él me ha tratado con abundancia. Por eso lo que comenzó con un suspiro en su vida, termina con una canción. Eso es lo que Dios hace. Por eso, hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Él no nos abandona en ninguna circunstancia. Él nos prueba, pero también nos rescata. Y para finalizar, nuestro Dios puede convertir nuestras peores circunstancias en alabanzas a su nombre. Amén. Él tiene ese poder y Él trata con nosotros. Para terminar,
Deuteronomio 8:2 cuenta cómo Dios a través del desierto trató a Israel. Pero Él le dice, yo los llevé para probarlos, yo los llevé para afligirlos. Pero Él le dice algo, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, no es que Dios no sabía. Él quería que ellos vean lo que había en su corazón. ¿Por qué? Para que ellos pudieran apreciar mejor su misericordia y su gracia. ¿Entienden? Dios nos prueba, Dios nos lleva a circunstancias donde pareciera que Él no está. Pero ¿qué quiere? Dependencia. Y esa dependencia nos lleva a ¿qué? A apreciar la misericordia de Dios. Y Él llena nuestro corazón de gozo. Y Él pone alabanza en nuestra boca. Pone una canción. Por eso Él quiere cambiarnos. Él quiere que lo miremos a Él. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él se glorifica a través de las peores circunstancias o momentos donde nosotros podemos sentirnos de esa manera, abandonados. Dios es fiel. Que vayamos a Él, dependamos de Él, busquémoslo y Él se va a glorificar. Amén. Amén. Amén.